Sí, Isabel, que uno de los testimonios en la actualidad más conocidos que tienen algún tipo de relación con el nacionalsocialismo es el de David Saavedra, que es una persona que ha escrito un libro en el que bueno, narraba su experiencia como seguidor de la ideología o de la cosmovisión nacionalsocialista y que finalmente, pues bueno, parece ser que renegó de su ideología. ¿Tú crees que el testimonio de David Saavedra ha ayudado a expandir el nacionalsocialismo o crees que ha denostado su imagen? Cuando veáis a alguien referirse al nacionalsocialismo como cosmovisión, desconfiad. Este no es trigo limpio. Con este peinado estoy más guapo. Este es el segundo vídeo donde reacciono a manifestaciones al respecto de mi persona. Como bien sabéis, el anterior fue Mar Lozano, militante del Frente Obrero. Yo lo que tú pienso es que tú eres un palero. No te das cuenta de que eres un falso, que eres un hipócrita. Y en este se trata de Isabel Peralta. Odio enormemente y me cuesta mogollón hacer este tipo de contenido. Es cierto que hace un año ni de coña me habría lanzado a hacerlo, o sea que estoy mejorando, pero digamos que mi aspecto radical constantemente está luchando o pugnando por, en estos casos, el resto del tiempo no, pero en estos casos concretos, tomar el control y responder como le gustaría responder. No sé qué mierda tendrá que decir de mí porque antes de que tuviese la primera regla yo ya estaba militando. Ay, 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 si Hans Gunther levantase la cabeza. Son buenos tiempos, sin lugar a dudas, para hacer un vídeo así. El algoritmo de YouTube lo premia. Hay gente que no tiene ningún otro talento que insultar y literalmente se están forrando. No debo hacerlo porque, bueno, siendo como soy y teniendo dentro esa estructura de la que hablo, sería como echarle farlopa a un cocainómano. El odio actúa en el cerebro como una droga, ya lo sabemos. El odio aparece cuando la ira y el estrés se prolongan en el tiempo, entonces tu cuerpo entra en modo supervivencia. Y entonces suceden varias cosas a la vez. Por un lado, meter mierda satisface a corto plazo porque genera un exceso de dopamina. Y la gente que odia se agarra a esa satisfacción y la acaba tratando como una adicción. Y luego además con la ira disminuyen los niveles de serotonina y eso te hace muchísimo más irritable. Por otro lado, la zona de tu cerebro que procesa las emociones se activa súper intensamente. Y esto tiene una serie de consecuencias. Primero de todo liberas cortisol, que es la hormona del estrés. Y cuando el estrés se prolonga en el tiempo, tu presión arterial sube, tu sistema inmunológico se debilita y lo peor de todo es que afecta a tu sueño. Y luego también segregas adrenalina, que es esa hormona que tensa tus músculos y te da un chute de energía extra para enfrentarte a esa amenaza real o imaginaria. Pero cuando la adrenalina no para de segregarse, pues estás tanto tiempo tan tenso que te desgastas física y mentalmente. Luego además el cerebro refuerza patrones de pensamiento, entonces cuando te acostumbras a odiar, empiezas a percibir a todo el mundo de manera hostil y esto puede llevar a un aislamiento social. Entonces caes en pensamientos aún más negativos, activas otra vez tu amígdala y se perpetúa el ciclo constantemente. Y yo soy un adicto, lo que pasa es que he decidido no consumir. Así que me toca intentar hacer un vídeo lo más constructivo posible, analizando qué hay detrás de esas palabras que Isabel me dedica, que son 100% previsibles, son las mismas que yo diría o cualquier otro diría ante una persona como yo. Es como lo de lo que Juan dice de Paco, dice más de Juan que de Paco, pues tal cual. Así que vamos a ello. En primer lugar, el testimonio de David Saavedra es mentira. Él vende la historia de que fue un militante de organizaciones nacionalistas radicales, tanto estuvo en Devenir Europeo como en otros grupos. Lo primero es que yo nunca estuve en Devenir Europeo. Estuve participando en algunos actos organizados por ellos, pero nunca fui militante. Entonces, que empieces diciendo que soy un mentiroso y lo segundo que digas es una mentira, pues bueno. No me voy a meter en temas que si radicalismo y estas cosas, eso quizás más adelante. Yo a ti no te conozco de nada, como tú bien sabes, nunca nos hemos visto, y tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas un momento, ¿no? Porque si yo asistí a mi último acto cuando estaba destinado en Córdoba, creo recordar, hará unos 7 años, más o menos, tú en aquella época, ¿qué tendrías? ¿13? ¿14? ¿Qué estabas? ¿En casa jugando a, no sé, a lo que fuese que jugases? Mira que hay pocas chicas en el movimiento, tú lo sabes bien. Pues tan precoces, joder, eso llamaría mucho la atención. Te habría visto por lo menos de vista, y no, nunca te vi. Entonces tú y yo nunca hemos coincidido. En eso estaremos de acuerdo, ¿no?
Por ende, estás hablando de oídas. Estás decidiendo qué cosas te crees de mí y cuáles no. Decides creer que una persona que no has conocido en tu vida ni nunca has visto dice mentiras, igual que... Negamos ese suceso histórico y no creemos tampoco que el nacionalsocialismo matase a 6 millones de... ¡Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras! Y eso es mentira. Ni llegó a tener ningún tipo de influencia ni de poder, ni llegó a militar de una manera activa. De hecho, hay una anécdota, y es que en uno de estos grupos que dice que estuvo, se presentó dos veces. Una a una conferencia en Barcelona, en la que se quedó a dormir a casa de una camarada, la cual salió espantada por lo raro que era, y otra en la que apareció descalzo en la Gran Vía. En una manifestación que tenía, se presentó descalzo porque decía que los antiguos espartanos iban descalzos y había que conectar con los ancestros y no sé qué. O sea, yo... Si te crees esto, ¿qué cojones no te creerás? ¿Cómo coño voy a ir descalzo? Yo cuando veo estas cosas siempre me pregunto, ¿yo era así? Y la respuesta es... Yo en los coles siempre le digo a los chavales que vayan a informarse siempre a la fuente, sea lo que sea. Tú no solo no has hecho eso, que soy yo en este caso, sino que has preferido creerte lo primero que te ha dicho un subnormal, porque está claro que eso solo lo puede decir un subnormal, y tú tampoco has tenido criterio de decir, va, venga, tío, no me creo eso, simplemente porque encajaba con la idea que tú ya tienes de mi persona en tu cabecita. No supiese lo tragacionista que uno se vuelve cuando está sesgado por el odio, te llamaría mentirosa automáticamente. Pero sé que crees firmemente en todo lo que afirmas. O sea, es que estás convencida de ello como que, no sé, como que te llamas Isabel. Hostia, qué difícil va a ser esto, chaval. Odín, dame paciencia. ¡Dios! ¡Por favor, señor! ¡Ayúdame a expulsar a este demonio! De hecho, de esto he hablado un montón de veces. Una persona que odie a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias o a Abascal, que le odie de verdad, le dicen que hay un vídeo suyo por ahí, abus de niños, y se lo creen. Se lo creen. O sea, venga, tío, a ver, enséñame ese vídeo. Que no necesita pruebas. Se lo cree y punto. Porque el odio ya se encarga de darle sentido. Lo de Barcelona fue un acto, un congreso, mejor dicho, de devenir europeo, efectivamente. Conducía en el coche, fuimos desde Madrid, un militante, un polo. De hecho, hicimos bromas de Volkswagen y todas estas cosas. Mi Führer, ¿a que no sabe cómo entran 600 Juden dentro del coche? Y atrás íbamos uno de mis mejores colegas de aquella época, que en mi libro le llamo Blanco, y yo. Estuvimos allí, asistimos, luego tuvimos un rifirrafe con Ramón Bau, que era el orador, no nada chungo, pero bueno, fue una conversación un poco tensa, y habida cuenta de esa experiencia, no nos quedamos allí. Creo que nos invitaron a comer, si mal no recuerdo, pero nos volvimos el mismo día en coche. No me quedé a dormir en ningún sitio, esas mierdas de asociarme comportamientos raros con mujeres. No hace falta que lo hagas, porque yo en aquella época trataba a las mujeres como el culo, pero como el culísimo. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, o sea que tampoco es que estés tú aquí descubriendo la pólvora. Y luego lo de la chorrada que has soltado y te has quedado tan ancha de lo de la Gran Vía. Tú sabes que yo soy militar, o bueno, deberías saberlo, ¿no? Igual ni lo sabes, porque me da la impresión de que no has investigado ni lo más mínimo sobre mi persona, te has quedado con las 4 tonterías que te habrá dicho algún cocainómano de esos que estaba detrás tuya en el acto de la División Azul, que sabes perfectamente quiénes son, yo también. Siguiendo con el tema de ser militar. En Alianza Nacional yo no era el único, había otros 2 o 3, no todos estábamos en el mismo cuartel. No creo que los conozcas porque nunca quisieron saber nada de yonkis y de hecho deberías saber la opinión que Pedro Pablo tenía de los futboleros. Que por cierto, si te has leído verdaderamente ese libro que tienes ahí y lo tienes para algo más que para hacer postureo, habrás comprobado que la razón, la lógica nacionalsocialista está de parte de Pedro Pablo y no de ti, en vista de la chusma con la que compartes espacios. Hablamos con Pedro Pablo, nada más ingresar en Alianza Nacional, de que, bueno, precisamente por nuestra condición debíamos mantener un perfil bajo de cara al público.
Fue algo que Pedro Pablo, mismamente él nos lo iba a proponer antes de que nosotros lo dijésemos, lo respetó durante los 5 años que militamos en su partido. Precisamente el día de Blanquerna, del asalto a la librería, que por cierto, los acusados no se cagaron en el juicio, había 2 militares. Ninguno entró, se quedaron fuera porque precisamente Pedro les dijo: vosotros no intervengáis, quedaros fuera, que bastante tenéis con lo que tenéis. Yo, por cierto, ese día ni siquiera estaba presente. Por supuesto, cada vez que había un acto o una manifestación, íbamos los 3 con bragas tapándonos la cara y gorros, para que no se nos reconociese en absoluto. Entonces, Alma Cándida, ¿me quieres decir tú que en ese contexto aparezco yo un día en la Gran Vía? En la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Porque si me dices en un prado perdido en el quinto culo del mundo, pues bueno, lo tendría más difícil para argumentar. Pero no, en pleno centro de Madrid, descalzo, que es como, miradme, por favor, voy descalzo, que todo el mundo me vea. Hombre, por favor, tío. Esto es lo típico de oigo campanas, pero no sé muy bien por dónde. Te voy a decir de dónde viene esto de ir descalzo. La próxima vez que quieras humillar o hacer quedar mal a una persona, por lo menos infórmate mínimamente de esa persona y no de oídas. Porque es que vas a quedar en ridículo. Yo mismo hablo de esas cosas en el libro. El contexto era, siguiendo instrucciones de Pedro Pablo, trasladar formación militar a integrantes del partido Alianza Nacional. Hacíamos topografía, hacíamos orientación, hacíamos primeros auxilios, refugios de circunstancias, temas militares. A ti no te sonarán porque tú eres más de... Y dentro de ese marco había una prueba que se llamaba de endurecimiento. Está la pista americana, que es una prueba de decisión, pero nosotros aplicábamos una que se llamaba de endurecimiento. Y entre varias vainas estaba la de caminar descalzo por una superficie pedregosa. Pero en el campo, en el monte. Pues a mí eso también me parece una fricada. ¿Sabes quiénes hacían también movidas de endurecimiento como parte de su instrucción? Un friki al que nadie tomó en serio, que fue 2 veces, que no conoce el movimiento, que no conoce a la gente, ni conoce el funcionamiento del mismo. Se ha inventado una teoría absurda, como es la teoría de la burbuja. Déjate de teorías de la burbuja, déjate de teorías del radicalismo. Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Ocurre cuando cambian algo. Herederos de una historia cargada de gloria y de honor. Unos y otros siempre desde el odio, tío, desde la rabia, desde el rencor, desde el ataque. Si no estás conmigo, estás contra mí. ¿No os dais cuenta de que siempre estáis amargados, tío? O sea, que siempre estáis enfadados, siempre estáis necesitando atacar a otro, buscar un enemigo. Es lo típico que te dicen padres, psicólogos, estudios. Te encuentras en un círculo en el que todos piensan como tú, te autorradicalizas. Spoiler, para sorpresa de nadie, nunca dije eso. Sí, bueno, perfecto. Se aplica a cualquier idea, no es algo así extraño, ni muchísimo menos propio. Es una tontería bastante manoseada. Pero partiendo de la base de que es un impostor, creo que naturalmente no nos beneficia en absoluto su presencia. Porque... ¿El entrevistador se ha ido? O sea, ¿interviene en algún momento? Se aplica a cualquier idea, no es algo así extraño, ni muchísimo menos. No intenta hacer lo que muchas veces se hace para hablar mal de nuestras ideas, que es... Son unos violentos, son radicales, es gente que no ha leído un libro, son bestias, son salvajes, son delincuentes, son narcos, son salvajes, son delincuentes, son narcos, son no sé qué, son no sé cuántos. Él lo que hace es decir, hay partes de sus ideas que están muy bien estructuradas. Siguen una secuencia lógica en sus planteamientos. Sus soluciones son viables. Nunca dije que las soluciones sean viables. Hay gente, y he conocido en estos grupos a la gente más culta que jamás he podido imaginar. Claro, cuando digo estas cosas sí que he sido militante, ¿no? Se llama decir la verdad, simplemente. Él hace eso y te dice, pero. Entonces en el pero ya introduce toda la parafernalia. Yo no soy racista, pero... Y la teoría de la burbuja y todas sus historias, que realmente esas historias no tienen ningún tipo de fundamento si hacemos un estudio psicológico. Dentro fundamento. A ver, sobre el tema de la homosexualidad, si hablamos de estudios, diríamos que es una condición que viene dada de manera biológica.
La madre puede tener un trastorno a la hora de la gestación que lo que ocurre es que pone una XX o una XY, que esta XY definiría al macho, la XX define a la mujer, ¿no? Este trastorno que tienen muchas mujeres, y hay un libro que recomiendo que se llama Raza y Realidad, precisamente de David Duque. Cuando algo no me gusta es una estupidez, pero cuando encaja con mi punto de vista, entonces sí. Entonces este libro, Raza y Realidad, yo también lo tengo, yo también me lo he leído. De hecho me lo leí en el 2014. Tengo una dedicatoria, no sé si se ve bien en la cámara, estoy tapando que se vea ahí mi apellido de verdad, que Pedro Varela lo sabía, del año 2014, de abril, el 125 aniversario de Adolfo Hitler, ¿vale? Es un libro negacionista tipo, son todos iguales, no se diferencia en nada a otros de los que he hablado en este canal, de Joaquín Mochaca, Salvador Borrego, etc. Cuando entrevistáis a personas de estas características, puede parecer que estamos como muy cultivados, que sabemos mucho, que hemos leído un montonazo de libros, pero no, lo único que hacemos es repetir páginas enteras que nos hemos aprendido de memoria. ¿Por qué? Pues muy simple, igual que cuando estás en una secta, tú consideras que tu discurso es la verdad y no hay otra, y todo lo demás son mentiras del sistema, conspiraciones. Ya he hablado de esto en Jordi Wild. También te diré que Raza y Realidad es un libro que se daba a la gente que estaba empezando, a los que, bueno, necesitaban asimilar los conceptos más elementales. El mejor estudioso de esta materia fue el doctor Soas, que tengo varios de sus libros. Hacía un materialismo biológico, las razas humanas, este es la primera parte de una de dos, y luego pues los clásicos, ¿no? Obras del siglo XIX, que precisamente son a las que hace referencia el señor Duque. Actualmente está considerado pseudociencia, igual que el terraplanismo o la astrología. En este libro, que sí que tiene muchos fundamentos, el autor, Duque, señala trabajos del año 1600. 1600, es que no tiene ninguna vergüenza. Y evidentemente todos los trabajos actuales que vayan en una dirección contraria a lo que ellos defienden, ya sabéis lo que van a decir. Por cierto, si queréis leeros un libro bonito, explicativo, a la par que revolucionario en sus conclusiones, os recomiendo este. También tenéis una charla con Jordi Wild, del autor, que la verdad a mí me ha encantado. Antropológico serio. Cualquier grupo naturalmente se siente fundamentado en sí mismo. Y de que el hombre sigue al hombre. Por lo tanto, claro que en grupos cerrados, en los que se mantienen unas mismas ideas, en los que solo se hablan con personas con tus ideas, etcétera, se tiende más a la radicalidad o a creerte que eres el único que tiene la razón en este mundo, porque no contrastas con otros pensamientos. Pero eso es algo natural. No es natural, y de hecho yo no me dedico a trabajar eso. Eso lo trabajan los psicólogos expertos en sectas. Y no es para fundamentar ningún tipo de teoría. Y en cualquier caso, esa teoría no se reestructura para poder decir y negar que entonces existe la gente más inteligente que uno ha conocido en estos grupos, sus planteamientos son completamente correctos, pero la teoría de la burbuja. Siempre, ya sea Mar Lozano, Roberto Vaquero, Isabel Peralta, X grupo, siempre se lo van a llevar todo a la ideología. Porque es como que tienen un filtro aquí y todo lo perciben a través de eso. Ideología, ideología, ideología. Solo ven ideología. Esto tiene todo el sentido del mundo, y hablo de ello en los institutos. Es lo que yo llamo proceso de despersonalización. Una persona normal que no haya vivido o haya sido víctima de un proceso de radicalización tiene su ideología y ya está. Además de esta, y de forma completamente ajena, hay una serie de factores, de cosas que le hacen ser un individuo en sí mismo más allá de la ideología. Una persona víctima de este proceso se despersonaliza, es decir, adapta todos los rasgos individuales a la ideología. De hecho, llega a eliminar todo lo que no encaje con esa ideología. Por eso el proceso de desradicalizar a alguien es tan duro.
porque no hay una línea en la que, vale, esto es ideología y este es Juanito. No, es que la ideología es Juanito. Entonces... ¿Y qué? La burbuja. Es decir, ¿cuál es el fundamento para...? Entonces te habla de que te destruyen la vida y de que no sé qué y de que no sé cuánto. Claro que un grupo militante que exige además una militancia férrea y que exige que tu vida sea esa lucha, se concibe como algo completamente sectario, extraño, algo que atenta o aliena al ser humano. Pero es que la naturaleza de todos los movimientos que han llegado a algo estaban basados en fanáticos, en un fanatismo, en intentar llevar tus ideas hasta el triunfo. Esto es el pensamiento en burbuja. Y lo está diciendo ella, o sea, para que veáis. Y es que el tema, lo dramático, gravita en base a lo que he dicho antes. Tú cuando solo tienes un discurso, cuando solo tienes una visión del mundo y además estás firmemente y férreamente convencido de que estás luchando por lo bueno, por lo bello, por lo justo, solo te queda inmolarte. O sea, entregar tu vida a ellos, que no tienes otra cosa. Todo lo demás termina siendo secundario. Y por mucho que diga ella, es que no puedes elegir. No tienes capacidad de elección. Es lo único que tienes. ¿Qué elección hay ahí? ¿Qué lealtad? ¿Qué fidelidad? Si es lo único que hay en tu vida. Y es que además no es que sean movidas de la índole de, no sé, entregar tu vida a la defensa de los servicios públicos o inmolarte procurando detener el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. No, son todo teorías pues conspiranoicas del plan Kalergi, que si existe una élite obsesionada con la raza blanca, solo con la raza blanca, evidentemente, que es la nuestra. Bueno, la nuestra... Y que todas tus ideas sean la fundamentación de tu vida. Es decir, el problema de los grupos democráticos es que yo puedo ser del PP hoy, pero por la tarde me puedo ir perfectamente a comer con un anticapitalista y luego me puedo acostar con, no sé lo que dice el PP sobre la homosexualidad, pero bueno, vamos a poner el caso de Vox, por ejemplo. Y después me voy de fiesta. Bueno, a partir de aquí ya se va a lo de siempre. Es un discurso muy manido, lleva décadas siendo exactamente el mismo. Es como los testigos de Jehová, que no innovan absolutamente nada. Estoy seguro de que si me congelasen y me despertasen dentro de 400 años, los conspiranoicos de este palo seguirían diciendo exactamente lo mismo, tirando de los mismos estudios. Os recomiendo Raza y Realidad de David Duke. Yo lo único que espero es que para dentro de 400 años, no ya mis teorías, porque poco a poco van dejando de pertenecerme y más personas las van comprando. Ya veréis que el libro en el que estoy trabajando hay un mogollón de filósofos, psicólogos, criminólogos, expertos en sectas que fundamentan las conclusiones que yo defiendo y de alguna manera hayamos sido capaces de desarrollar una suerte de nuevas herramientas o estrategias que permitan detectar el pensamiento en burbuja o la radicalización a edades muy tempranas, que se pueda trabajar con esos chicos y chicas y que no devengan en personas pues que nos están llevando como sociedad al mismo escenario de horror y oscuridad que atravesamos el siglo pasado. Efectivamente, ese que no existió.